¿Has visto tus colores? Enrolla. Enraya. Todos. Las diapositivas. Esa es la que tenemos que hacer. No sé, yo lo sé. Quizás son unas Es UNESCO, ¿no? cachimbadas. UNESCO, ¿no? ¿Qué? UNESCO. Sí, pero es de los valores. ¿Es los valores? Por eso te digo, son unas cachimbadas. Y que no le digan, nene. Oye, el tuyo me lo olvidé. Ya. A ver, ese código de atrás que me apague las luces, por favor. ¿Te gusta mi dibujo o no te gusta? Dime. Es horrible. Ese dibujo no me gusta. Lo demás. Naomi. No quiero apagarlo, profesora. Ay, qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Pues se ve? Atrás, por favor. Falta de colaboración. Rebelde. O sea, Apaga la luz atrás. ¿Me choreas conmigo? ¿ah? ¿Me choreas conmigo? Yo era chiquito. Ah, sí. Mira mi cordón, mira mi cordón. Es el único bonito que hice. ¿Qué es esto? Forma de triángulo. La cortina. Sí. Lo que pasa es que muy abajo recién se encuentra el poder. Lo he hecho casi arriba. Estoy muy empeorado, my friend. ¿Qué pasó esa? Ya, empezamos. Todos atentos, por favor. ¿Escuchan? Todos, ya. Vamos a comenzar con cartílago y Ay, qué alílago. bonito se ve. Tráquea. A ver, entonces el cartílago se divide en tres, ¿verdad? Cartílago y alílago. Oye, ¿verdad? Cartílago elástico, fibro, cartílago. El único tipo de cartílago que tenemos para mostrarles es el primero. Ya que ustedes identifican que esto es cartílago, ya saben el apellido, ¿no? Cartílago y alílago. A ver, ¿dónde encontramos cartílago y alílago? En la tráquea. Aparato respiratorio. En este caso la muestra es tráquea. Tráquea. ¿Dónde más podemos encontrar cartílago y alílago? Ay, no sé. En las mascarillas fetales. Mascarilla ¿no? O en las fetal. Ah, sí, sí. que es como el esqueleto peludo. Pero esa no es radicular. Que también tenemos la lámina. Y también se encuentran en las superficies articulares. Entonces tenemos tres localizaciones. Yo tengo el aparato respiratorio con la imagen de tráquea, luego tenemos el embrión, el esqueleto del embrión, y luego tenemos en las superficies articulares. Entonces, vamos a ver cuáles son las capas de este cartílago hialino. Vamos a ir desde afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces, el cartílago hialino va a estar rodeado por el Pericondrio. el pericondrio, que es esta parte de acá, que no es sino el tejido conectivo. El tejido conectivo fibroso que va a envolver a este cartílago. Vemos aquí. Luego, en sus vías, El grupo- en alguna bibliografía que lo van a revisar, El luego, grupo isógeno vamos a axil. ver que el, no, espera, Ah, que el todavía no pericondrio va a estar dividido en dos zonas, una zona externa No, pero es que esto no y una zona interna. La zona externa es acelular, porque solo encontramos el tejido conectivo, y la zona interna del pericondrio va a contener a los condroblastos, Condroblastos. que por ahí ¿están escuchando? A los condroblastos. Y los condroblastos son estos de acá, blastos con B, de bebé. ¿Ya? Son estos de acá que se encuentran en la periferia. Mientras van madurando, los que están pegaditos, los ¿no? condroblastos se van yendo desde la parte externa hacia la parte interna, y ya en la parte interna del cartílago cambian de nombre. Se denominan condrocitos. Condrocitos. ¿Cierto? ¿Y cómo los podemos diferenciar por histología? Pues porque los condroblastos tienen un núcleo alargado, que ahora en 40X vamos a ver cómo es, y generalmente se disponen en la parte periférica. Y los condrocitos tienen un núcleo ovoide, pequeñitos, basófitos.
que son estos del medio. No Otra cosa sabía que les eso. quiero comentar antes de que entremos a 40 es que los condroblastos van madurando hacia el medio por medio de mitosis, ¿cierto? Entonces, cuando hacen su primera mitosis, van a convertirse en el grupo isógeno axial. Axial significa eje, significa que van a ir uno detrás de otro. Y eso lo vamos a encontrar a este nivel. Después de los condroblastos van a seguir los grupos isógenos axiales. Y luego hacia el medio vamos a encontrar los grupos isógenos coronarios. Porque nuevamente activan la mitosis y de 2 células se convierten en 4 células. ¿Cuántas veces se produce esta mitosis en los condroblastos para llegar a madurar? Generalmente 2 veces. Entonces ya les he explicado el por qué se ven el grupo coronario axial hacia la periferia y el grupo coronario central hacia el medio, ¿verdad? Vamos a entrar a 40 para ver estas capas. ¿Por cuánto empezó? Por 10. Ah, lo dibujamos a 10 y a 40 mis. Sí, 10 y 40. Sí. Al 10 y 40, al 10 y 40. Bien, entonces acá tenemos justo lo que les acababa de hablar. Tenemos el grupo coronario axial, que se divide en la primera mitosis, que se divide en dos, que es esta. O sea, una detrás de otra, ¿no? Como una fila. Y luego tenemos el grupo coronario, el grupo axial coronario, perdón, el grupo isógeno coronario, que a la segunda mitosis. De dos se transforman en 4, ¿cierto? Y coronario, pues porque se agrupan todas como una coronita, en un círculo, ¿no? Se diferencia bien. Entonces, esta es la parte celular del cartílago hialino, condroblastos y condrocitos. Y luego tenemos a la sustancia fundamental, ¿no? Que generalmente está constituida por condroitinsulfato. Algunos habrán leído que también está formada por queratansulfato, y es cierto, en menor proporción, ¿ya? Y esa es una sustancia de color violáceo. ¿Por qué se llama hialino? Porque es transparente macroscópicamente. Hialo viene de vidrio. Y vidrio macroscópicamente se ve casi transparente. Y en la coloración, en hepatoxilineosina, lo van a ver de color violáceo. Entonces acá tenemos sustancia fundamental y luego tenemos los condrocitos en un eje axial y los condrocitos en un eje coronario. Los condroblastos, que les he dicho que busquenlo por favor, tienen el núcleo alargado y están hacia la periferia y luego ya el periconio, ¿verdad? Y otra cosa es importante, los espacios. Estos espacios claros en donde albergan a los osteocitos se denominan condroblastos o lagunas. Exacto, lagunas cartilaginosas, ¿ya? Que son esos espacios claros. Creo que esta lámina es bastante sencilla, es fácil de reconocer el cartílago. Vean los espacios claros que quedan en los condrocitos y la coloración violácea que les va a ayudar a identificar. Listo, entonces esto es en 40. Pabellón no tenemos, ¿no? ¿Qué? No. 40. Pero después es un hueso compacto. No, después viene el Pabellón de oreja no tenemos, tampoco en el cartílago. Hueso compacto. ¿Saben qué es otro color? Así es, el hueso Así soy. hueso compacto. Pero es extra. Oye, no hay pabellón de oreja. Lo que no estamos viendo no son los dibujos. O sea que no vamos a ver eso. O sea que no vamos a dibujar eso. Dibujos sobre el sí, con tu dedo de la con tu unicornio. Qué bonito. Ok, entonces esta es la segunda lámina. ¿Qué? Hueso. No, esto es 4. Esto es 4. Es la segunda lámina. Es hueso compacto. La coloración es azul de daño. Entonces, ¿qué vamos a ver a menor aumento? Vamos a ver primero unos puntitos oscuros, ¿no? Que nos llaman la atención. Algunos son redondos y pequeños y otros son más alargados. Estos redondos y pequeños son los conductos de Haber. Estos redondos y pequeños. Cuando entremos a 40 vamos a ver con detalle. Estos de acá, pues estos puntitos ahí
Ahí, no, estoy en 4 recién. Cuando pasemos a 10 lo vamos a ver mejor. Acá. Y lo que quiero que vean son los largos, los conductos largos, oscuros, estos de acá, que son los conductos de Volk, que les pregunté en el examen, que son los que comunican a los conductos de Haber, ¿cierto? Ok. Entonces, estos son los conductos de Volkswagen. Se ve mucho mejor en la zona periférica del cerebro, ¿ya? En la zona periférica. A ver, perdón, doctora, los que no quieren escuchar y están conversando se retiran, por favor. No es posible que la doctora esté hablando y ustedes estén conversando. Los que no les interesa el curso se retiran, les ponemos presente. Que no interrumpan a los compañeros que quieren estudiar. Bien, y aquí se ve mucho mejor. Estamos ya en 10, ¿sí? Estamos en 10. Y entonces, ¿dónde creen que está el conducto de Haber's? En el centro. Ahí, ¿no es cierto? Ese puntito. Ese puntito que se ve acá, que ya se ve un poco más grande, oscuro, de color azul oscuro. ¿Y qué contiene el conducto de Haber's? ¿Los osteocitos? No. ¿Ah? La Muy bien, se encarga de emitir el hueso, es decir, que contiene a los capilares y a las células postcapilares. Por eso que el tejido óseo sí es un tejido de integración y el tejido cartilaginoso es un tejido abacular, ¿no? Y lo estamos observando acá, estamos viendo en medio el conducto de Haber's. Y el conducto de Haber's va a estar rodeado de unas laminillas, que se ven muy bien acá. Miren, ¿ve? Unas laminillas concéntricas. Las laminillas concéntricas pueden ir desde 4 hasta 20, dependiendo de la maduración del hueso. Y luego, dentro de las laminillas concéntricas hay unos puntitos negros, ¿los ven? Ya, esos son los núcleos, son los osteocitos. Esto de aquí. Aquí no se ven muy bien los osteoplastos, que son las cavidades que albergan a los osteocitos por el tipo de coloración. Cuando veamos huesos con foso trabecular lo vamos a identificar mejor. Entonces estos puntitos osteocitos y luego van formando las laminillas concéntricas, que ya les he dicho que van desde 4 hasta 20. Y todo esto conforma la unidad funcional del hueso, que es la osteoma, ¿no? La osteoma. La osteoma. O el sistema de Osteoma. o el sistema Osteoma. El sistema de Haber's. Vamos a recorrer un poco la lámina. O vamos a entrar en 40. Será un poco más grande. Sí. Y ahora sí. Lo ven igual, ¿no? No se ve. Estamos en 40, que es el mayor objetivo. Y vemos al medio este conducto de Haber. Se ve muy bien. Y luego se ven estas laminillas, ¿ven? Como un remolino alrededor, concéntricas. No, sigue los núcleos, sigue los osteocitos. Si te das cuenta es que hay una fila, luego hay otra fila, luego hay otra fila, luego hay otra fila y así, ¿cierto? Sí. Bueno, esto para que sepan también por teoría, de un sistema de Haber's a otro sistema de Haber's hay unas laminillas que se llaman las laminillas de segmentación. Que son las que Laminillas de unen segmentación. un sistema de qué? Segmentación, ¿no? Líneas de Sí. segmentación. Líneas de segmentación. Líneas de segmentación. Que une. Que es más que todo por el material que contiene. Segmentación. Las laminillas son estas. Sí. Ven los núcleos, ves el recorrido de los núcleos y entre este conducto y este conducto y este conducto y este de aquí, pues hay unas líneas. Eso ya tendríamos que verlo con el perspectiva. Se llaman líneas de segmentación. Ya, entonces alguna duda, el hueso compacto tiene que explicar el conducto de Haber, las laminillas y los osteocitos, que son estos, los osteocitos. ¿Sí? Y los conductos de Volkmann, que ya lo vimos al cuarto capítulo. Los osteocitos son estos, mira, estos de acá, estos de acá, estos de acá. Las laminillas es lo que forman estos. ¿Dónde están los de Volkmann, Miss? ¿Qué? Los de Volkmann no lo vamos a dibujar en 40. Sí, vamos a buscar uno, pero menor aumento para que puedan ver. ¿Y se va a dibujar en 4X en 40 o solo en 4? Sí, espérame un segundo. Este es un conducto de Volkmann. A ver, para los que no quedan claros. Silencio. Solo que une un conducto pero de yo quiero Haber saber si lo voy a con dibujar en otro 40. conducto de Haber. A los que unen los conductos de Haber. Son los núcleos de los osteocitos. Los núcleos de los osteocitos. Y
Y este es el conducto de Volkmann. Entonces, si en el examen se les pone acá, es fácil de identificar. Veo un punto oscuro aquí, veo otro punto oscuro aquí, las laminillas con los ociositos, y esto es un trazo oblicuo al hueso, no es paralelo, es oblicuo, y por eso deja este espacio, ¿no? Como un conducto, un camino largo. Listo, entonces conducto de Volkmann. Hueso, ya no hueso esponjoso, ni hueso Sí, esponjoso. nosotros tenemos que tener. Sí, es ese. Ay, qué bonito. Esponjoso. Bien, y este es el otro tipo de hueso, que es el hueso esponjoso o hueso trabecular, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a identificar? Es 4X. Lo vamos a identificar porque hay unas estructuras homogéneas de color rosado intenso, que son muy pocos celulares y que tienen una forma irregular, ¿no? Van formando espículas. Miren acá, va formando una espícula pequeña, van formando algunas espículas un poco más grandes y todas se disponen en un aspecto trabecular, como en una trama. Vamos a recorrer un poco para que vean. Subimos. ¿Ven? Listo. Son las trabéculas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar acá? Van a ver que en la superficie de estas espículas hay unos núcleos alargados. Estos núcleos alargados son los osteoblastos. En 4 no lo vamos a ver, vamos a bajar a mayor aumento para identificarlos. Acá. ¿Qué es eso? Pongan mucha atención y fíjense, está pegado a la superficie externa de la espícula. Es esto de aquí, 1, 2, 3, 4. Son alargados. ¿Se acuerdan que les dije que los condroblastos también eran alargados? Sí. ¿No? Y que se encontraban en la periferia, pues acá es similar. ¿Ya? Los osteoblastos también tienen el núcleo alargado y se encuentran en la superficie externa de cada espícula. ¿No? Luego tenemos la matriz osteoide y dentro de la matriz algunos espacios claros, que son los osteoblastos, que igual como los condroblastos también forman unos espacios para los osteocitos. ¿Tienen forma de qué? ¿No? Que son estos de acá. Osteoplastos y el núcleo redondo, pequeño, azul, son los osteocitos. Todo esto de acá no es el interés de esta práctica, sino de la siguiente, y son los elementos formes de la médula ósea. Y esa cosa, ese asterisco marrón. Mira ese asterisco marrón que es. No, eso es un artista. Ella misma. Dice que tenía esas cosas marrones al mismo. Sí, yo también. Pero Dice esos que Spider-Man. erizos. Spider-Man. Son erizos. Sí. Ah, ahí están las cosas marrones. Hueso esponjoso. Es una arteria. Ah, ¿verdad? ¿Cuál? A ver. Eso negrito es un artefacto. Todas estas son espículas. Algunas son grandes, otras son más pequeñas. ¿Ves? Es fácil de identificar, ¿no? Justamente es esponjoso porque macroscópicamente es como una esponja. 40. Para la clasificación. Ah, ya, las zonas. Esa mascarilla fetal también. Se reserva, se da. Eso también se puede ver en dedito de mano de feto, ¿no? Doctora. Sí. Ya, y con esta lámina vamos a objetivar la osificación endocorporal, ¿cierto? Esta es una manito, silencio. Esta es la manito de un feto, la falange, mejor dicho.
Y pues la osificación endocondral tiene diversas fases y diversas zonas. Vamos a empezar. ¿Cuántas divisiones son los 4 o 10. En este caso sí, porque lo puedes osificar. Claro. Tanto físicamente como en el mismo proceso. ¿Cierto? No es que la empieza y luego la otra desaparece. No. Tú vas a ver las 6 fases al mismo tiempo. en todas las Claro. Mi dedo, mira mi dedo. Bien. Entonces empezamos con el cartílago primitivo o el cartílago que ustedes ya conocen, que es esta zona de aquí, que obviamente es más celular porque es un feto, ¿cierto? No es un recién nacido, entonces es bien celular. Este es el cartílago de reserva. Luego viene el cartílago proliferativo, que se van poniendo como en fila. No sé si se dan cuenta ustedes. Acá están un poco distribuidos de manera irregular y luego aquí se van poniendo en fila. ¿Sí? Ya, entonces esa es la parte proliferativa o la fase proliferativa. O seriada, ¿no? En algunos libros dice proliferativa y en otros dice seriada. Es lo mismo. Lo importante es que se acomodan en filas de moneda, una tras otra. No, pero en esa parte acá hay unas manchitas, si te das cuenta. Es unas manchitas, son unas manchitas rosaditas. Y luego acá ya sí voy a bajar porque acá entre fase y fase. Oh my God. Ahí la he visto. Ahí se ve mejor. Bien, esta sería la tercera fase, esta de aquí, y se dan cuenta el cambio que hay de tamaño entre estas células y estas células, ¿cierto? ¿Sí? Es más grande. Sí, más grande. Esta de aquí es la tercera, que es la fase Hipertrofia. la fase donde crece el condrocito. Pero esta es la fase también donde se inicia la apoptosis del núcleo y donde se activan los factores de crecimiento. Se activan los factores de crecimiento endocondrial. Voy a explicar por qué. endocondrial. Vamos a seguir avanzando un poquito. Y ahí se rompió. Porque luego comienzan a desaparecer los núcleos de los condrocitos y comienza a calcificarse esta zona, a calcificarse. Vean la matriz, se comienza a calcificarse, hace mucho más densa. Y luego viene una línea de erosión, que también pueden revisarla como la fase de invasión vascular, ¿ya? Revísenlo así, es la línea de erosión o fase de invasión vascular, porque justamente se activan estos factores de crecimiento endotelial y comienzan a aparecer estos hematíes por todo lado, ¿cierto? Es como una parte erosionada y irregular. Luego, si seguimos avanzando, ya vamos a ver cómo cambia el tejido, ¿cierto? Ya no se ve violáceo, ya no se ve hipertrófico ni calcificado, ya se ve tejido óseo, ¿listo? Que es la zona osteoide. Es la zona osteoide, esto ya es matriz osteoide, y esto se convierte de un condrocito que hemos visto acá a un osteocito, ¿cierto? Con su laguna, obviamente, porque siempre quedan atrapadas en una laguna o un espacio llamada osteoplasma. ¿Listo? Entonces esas son las fases de osificación. Es muy sencillo. ¿Has traído tu carnet? Puedes unir todo, ¿no? Sí. Miren, miren el 4 y me ponen la zona de reserva, zona hipertrófica, y así va poniendo zona de erosión, el 4X. Y luego en mayor aumento pueden hacer la transición de las zonas que hemos visto, ¿no? Aquí en el puesto me pongan 3 dibujos, ¿no? Intestino grueso, ¿no? ¿Grueso también? Ya, y ahora vamos a pasar a músculo para ya ir acabando esto. Esto es intestino grueso, escuchen, esto es intestino grueso y lo reconozco por la mucosa. La mucosa tiene muchas células calciformes como el intestino grueso, ¿cierto? Y son estos espacios claros
formas de cáliz, que está en toda la parte de la mucosa. Pero eso no me interesa esta zona de acá. Entonces el músculo liso que les pregunté tiene diferencias también con el músculo estriado, ¿cierto? Vamos a ver las características del músculo liso. ¿Contiene qué? Ya, sí. Pero en el criado solamente puse voluntario. Bien, entonces estas de aquí son las fibras del músculo liso. Primero, solo contienen un núcleo. Eso es importante que lo sepan. Que es una gran diferencia al músculo estriado, que es múltiple. La localización de este núcleo es central, que es la segunda diferencia. En el músculo estriado es periférico. ¿No? Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa me caracteriza? Los núcleos son alargados, Pero esto no. tienen los bordes rojos, es decir, que no son afilados en punta los bordes, ¿no? Los bordes son rojos. Y el citoplasma es escaso. Y como el nombre lo dice, en el músculo liso no encontramos estrías. Por lo menos no las podemos objetivar, porque si no ha expuesto algo de músculo, seguro que ha leído que sí tenemos estrías, que es lo que conforma el miofilamento en el músculo liso. Lo que sucede en el músculo liso es que estos miofilamentos tienen una distribución irregular, ¿cierto? Y en el músculo estriado la distribución es regular. Entonces, ok, si me han puesto algo de lo que les he dicho ahora, ¿ok? Y sí, muy bien, el músculo liso está recubriendo las vísceras huevas, está recubriendo el músculo erector del pelo, que está en la dermis o en la piel, ¿se ha puesto eso? También lo vemos. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es músculo liso. Ahora, en 10 se reconocen dos zonas, una circular interna y una longitudinal externa. Pero esta sería la circular interna y esta la longitudinal externa. ¿Listo? Se ve la transición que hay entre la disposición de las fibras, no son distintas. Estas están recorriendo de manera horizontal y estas están recorriendo de manera Vertical. ¿no? Circular interna y hacia arriba longitudinal externa. El sil, exacto. Y luego nos queda sí, tengo. La lengua. Ya, y esta es la última lámina que vamos a ver. Escuchen. Ya, este es músculo estriado esquelético. Recuerden que el músculo estriado puede ser esquelético o puede ser cardíaco. Este de aquí es esquelético. Las fibras de esta zona son en un corte transversal y luego las de esta zona son en un corte longitudinal. Ambas son fibras del músculo estriado y esquelético. Por favor, no me van a poner liso acá y luego acá me van a poner estriado. ¿Ya? Solo se diferencia por el cuerpo. Vamos a entrar en 40 para ver. Vamos a entrar primero en 40 en la zona transversal y luego vamos a pasar a la zona vertical o longitudinal para ver las estriaciones. Eso es Bien, 40. esto está bien sencillo. Como hemos dicho, los núcleos son periféricos. ¿Ven? Esto de aquí y acá los núcleos periféricos, que son estos puntitos azules o basófilos que están rodeando estas fibras. Ahora, hay algunas capas. Entonces, rodeando a cada célula tenemos el endomisio. Luego, a un paquete tenemos el perimisio. Y imagínense, bueno, no lo puedo ver porque obviamente lo voy a encontrar antes,
Todo el paquete está rodeado por el Epinicio. epimicio. Endo, peri, endomicio, que sí lo podemos ver. Perinicio, que también lo podemos ver porque este es un paquete. Luego todo el músculo epimicio. Vamos a ver las estrías en los cortes longitudinales. ¿40 está en 40? Sí, se A ver acá, lo van a ver mejor en sus microscopios, porque aquí es un poquito que se desfigura la imagen al momento de proyectar, pero se ve aquí. No sé si logran ver, es como que si yo estuviera usando líneas oscuras y líneas claras, ¿cierto? Las fibras van algo así, o sea, longitudinales, y luego veo esto, zonas claras y zonas oscuras, ¿cierto? ¿No lo ves? Como dice, acá, oscuro, claro, oscuro, claro. Y a ver, ¿quién hizo la exposición del músculo? De esta parte. Ya. Entonces, el sarcómero, ¿cierto? ¿De qué está constituido el sarcómero? De bandas, ¿no es cierto? Bueno, el sarcómero está constituido por las líneas Z. Entonces, luego tenemos unas bandas. Las bandas. ¿Cuáles serían las bandas claras? Las sí, muy bien, diría que sí, porque son los filamentos delgados, los filamentos de espina. ¿Cuáles serían las bandas oscuras? Las A. Las A, son los filamentos pesados. ¿Listo? A oscuras Entonces está también claro. lo podemos ver acá. Zonas claras, vean en los microscopios por favor, y zonas oscuras. ¿Lo ven? Listo. Doctora, Línea seca no, línea seca solo que una sarcómero. ¿y las claras, doctora? Las I. ¿Y Pero o? no es Y, es No, la Y latina. Ya, y esto es lengua, ya con esto acabamos. Vayan a revisar por favor los microscopios. La siguiente semana no la tengo acá. A veces escucho Ya se acabó, chicos, vayan a